Volar, volar. Bueno, como les dije al comienzo de este programa, pues David Morales, número 2 al Congreso de los Diputados por el Grupo Político de Ciudadanos. Vamos a saludarlo, que ya lleva un ratito aquí en los estudios. ¿Qué tal, David? Bienvenido. Muy bien, buenas tardes. Un ratito, pero muy a gusto, muy a gusto. Muchísimas gracias a Radio Faro Canarias, ¿no? Un doble agradecimiento, en este caso a tu programa, el Batiburrillo, y también agradecerte, aprovechando la introducción que acabas de hacer, el que hayas hecho este llamamiento social a que la ciudadanía participe con su voto, tanto en las elecciones generales del 28 de abril como en las municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo, ¿no? Porque yo creo que has dado en la clave. Nosotros, cualquier ciudadano, con independencia de que yo pueda ocupar ahora mismo un rol de candidato político por el Partido de Ciudadanos al Congreso de los Diputados, tenemos en nuestra mano la capacidad decisoria de determinar quiénes van a gestionar los recursos de la ciudadanía, de la sociedad, porque eso hay que tenerlo muy claro. De lo que se trata es de que la clase política dirigente en cada ciclo legislativo pues gestione de la mejor manera, la manera más eficiente y eficaz, los recursos que le corresponden y que le pertenecen a la propia sociedad. Eso hay que tenerlo muy presente, ¿no? Con lo cual yo reitero el agradecimiento a ese llamamiento que acabas de hacer, porque es muy importante que nadie se quede en su casa en ambas citas electorales, que luego no nos lamentemos de si yo hubiera ido a votar mejor en mi municipio, en mi isla, en mi región, en mi país o en mi continente, en este caso la Unión Europea, pudiera haber salido esta u otra opción política. Muy importante que de verdad todos vayamos a las urnas el 28 de abril y el 26 de mayo. Pues tienes toda la razón del mundo. Es que no te puedo decir otra cosa porque luego nos gusta hacer mucha política de sofá. Igual que somos todos seleccionadores o entrenadores de fútbol o de baloncesto. Todos nos apuntamos, pero oigan, yo creo que tenemos una oportunidad para decir, yo he participado y yo he decidido también en quién o a quién le doy mi confianza, ¿no? Sí, porque luego es el voto el que valida al político correspondiente y a la marca política que salga ganadora, el actuar en nombre de la sociedad a la que representa, no solo a la de la que le vota, sino también a la de la que no le vota. Porque al final, bueno, insisto, David, todo depende de la ciudad. Bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido, si no te importa. Sí. Tú entraste en política hace apenas 4 años. Bueno, en las pasadas elecciones fue la primera vez que te presentabas, ¿no? Correcto. Y creo que ibas también en una lista, pero al Cabildo de Gran Canaria, ¿no? Sí, mis inicios en política, evidentemente, se corresponde a un periodo corto, ¿no? Hace 4 años y medio. Tuve la oportunidad de participar en el inicio fundacional de Ciudadanos en Gran Canaria y en Canarias en general, pero sobre todo en Gran Canaria. De hecho, éramos una única agrupación Gran Canaria. Sí, es verdad. En los comienzos, ¿no? En los comienzos, ¿no? Y bueno, fue un proyecto muy ilusionante. Yo tengo la fortuna, siempre lo digo, de ser un profesional, en este caso del sector turístico, y de tener salud. Son mis 2 grandes virtudes, tener salud y tener trabajo, ¿no? Y a partir de ahí surgió esta oportunidad. Yo desde siempre es cierto que había tenido el gusanillo de poder participar en cuestiones políticas de manera más directa, y cuando Ciudadanos empieza su implantación en Canarias me atrae mucho tanto lo que es el proyecto, sus medidas de carácter social, económico, medioambiental, energético, etcétera, como también me atrae muchísimo el hecho de unirme a personas que proveníamos de la sociedad civil, que no teníamos experiencia política alguna, muchos del sector empresarial, muchos del sector académico, muchos compañeros y compañeras del sector social, que decidimos unirnos por el bien de nuestra tierra, ¿no? Trasladando desde la península, en este caso, lo que eran las medidas e ideas políticas de Ciudadanos a Canarias y a Gran Canaria en concreto. ¿Nunca habías estado en política entonces? Nunca había estado en política. Y ese paso, porque además hay que recordar, ¿no? Y sobre todo estos 5 últimos años en la política española, decir que eras político no gustaba mucho, ¿no? ¿Cómo fue esa decisión? ¿Qué te motivó? Independientemente, como os acabas de decir, que Ciudadanos fue el proyecto que de verdad te atrajo. Pero para tú dar el paso, ¿qué fue lo que te motivó? Pues mira, probablemente coincidió tanto a nivel individual como colectivo el nivel de hartazgo
respecto a lo que la política tradicional venía ofreciendo a nuestra sociedad canaria y española. Todo se focalizaba en los dos grandes partidos tradicionales hasta aquel momento, el Partido Popular y Partido Socialista, rojos azules, y la casa sin barrer y los problemas de la sociedad sin resolver, ¿no? Y entonces, en mi caso concreto, consideré que dada la afortunada experiencia profesional acumulada y también asociativa en otros ámbitos, que en algún momento puedo detallar, pues consideré que iba a ser una manera aún más interesante de aportarle a mi sociedad a través de la actividad y representación política, el contribuir a dejar de lado, a poner punto y final por lo menos a esa política tradicional que al final nos ha llevado a ningún lado. Hace 10 años, 12 años empezó la crisis económica a nivel global, que también por supuesto afectó a nuestro país. En 2007 ha pasado una década y nada se ha resuelto, ¿no? Con lo cual aún me refrenda más el hecho de haber tomado esa decisión. Muchos me decían, mi madre en primer lugar, qué necesidad, pero yo le respondía, mamá, la necesidad de dar un paso al frente, de salir de la zona de confort y de aportar a mi sociedad todo aquello que pueda en aras a recuperar derechos, necesidades, afrontar carencias que nadie termina de resolverle a nuestra gente. Pues mira, qué mejor manera de canalizarlo a través de la actividad política, en este caso a través de Ciudadanos. Como antes comentamos, en las últimas elecciones fuiste en las listas al Cabildo de Gran Canaria, ahora al Congreso de los Diputados. Un cambio, ¿no? No se hacen las mismas políticas, no se llega tampoco al ciudadano de la misma forma. Sí. ¿Por qué esta decisión al Congreso? Sí, la dimensión evidentemente puede llamar un poquito la atención, pero bueno, también yo creo que ha sido una evolución personal un tanto racional. Me explico. Efectivamente, cuando hace 4 años empezamos a implantarnos aquí en Gran Canaria, éramos un pequeño, reducido grupo de personas, de compañeros y compañeras, que queríamos empezar a hacer crecer el proyecto aquí. En aquel momento plantearte a ir al Congreso, ¿no? Tenías que mirar a corta distancia, no a corto plazo, a corta distancia, y la corta distancia se circunscribía a municipios y en este caso al Cabildo de tu isla. Y 4 años después, muy afortunadamente, Ciudadanos ha crecido de manera exponencial en Gran Canaria y en toda Canarias, y afortunadamente somos muchos compañeros y compañeras con mucha valía, de los cuales ahora hemos determinado que, oye, pues proyectemos a personas, porque luego también tienes que hacer un análisis objetivo, reflexivo de quién está mejor capacitado para un área o para una institución determinada, quién es para otro, y así ha sido, ¿no? Y estamos configurando equipos muy, muy potentes e interesantes, insisto, a ámbitos municipales, a Cabildo y, en mi caso, al Congreso de los Diputados, acompañando a mi compañero Saúl, que vuelva a liderar la candidatura. Sí, hombre, Saúl, aquí en diferentes ocasiones y al cual le mandamos un saludo. A ver, Ainhoa tiene que estar por ahí también escuchando esta entrevista. Le mando un saludo también a ella y decirle, vete preparando la entrevista con Saúl. Que tome nota. Ahí está, un saludo muy grande también para Saúl. En diferentes ocasiones ha estado aquí. Y creo que también ha representado muchísimo a esta tierra canaria en ese Congreso de los Diputados. En las últimas elecciones, ustedes no cogieron esa representación tanto en Cabildo de Gran Canaria como el gobierno autonómico. ¿Van con una apuesta más firme ahora? O sea, sí. ¿es el momento de Ciudadanos? Sí, yo creo que sin duda es el momento. Por ejemplo, a nivel Cabildo, ¿no? ¿Qué sucedía hace 4 años? Que, como te decía, éramos una formación recién implantada, que no teníamos representación en los 21 municipios de la isla, por ejemplo, ¿no? Sí, pero sí entraron en distintos municipios. Claro, pero al final, para poder acceder al Cabildo de Gran Canaria es muy importante que, si no en el 100%, por lo menos tengas representación en el 90 o 95% de los municipios de la isla, ¿no? Sí. Porque eso ayuda, porque por lo general el vecino que opta por el voto de Ciudadanos en un municipio también lo va a replicar en el Cabildo de su isla y en el gobierno, en este caso, de Canarias, ¿no? En aquel momento nosotros no llegamos ni a estar implantados en 7 o 8 municipios de la isla, ¿no? Sin embargo, a día de hoy prácticamente yo creo que nos quedan, si acaso, 5 municipios donde tener
agrupación, pero sí donde ya tenemos grupo local, que es el nivel mínimo de estructura que tenemos en Ciudadanos, ¿no? Grupo local, agrupación, y ya luego el comité insular, comité autonómico, etcétera, ¿no? Entonces ahora, evidentemente, sin duda accederemos al Cabildo Insular. El equipo es muy potente. Nuestro compañero Ruimán Santana, que venía siendo concejal de Arucas, él fue uno de los pocos concejales que obtuvimos en la pasada legislatura, lidera el equipo para el Cabildo en este 2019 y sin duda va a presentar un proyecto muy, muy atractivo que yo creo que también va a contribuir a que la isla salga del letargo en el que se encuentra sumida. ¿Ha servido estos 4 años para que Ciudadanos madure políticamente lo que es a nivel local, a nivel insular, a nivel del archipiélago de Canarias? Sí, sin duda ha servido, porque el hecho de que no hayamos accedido hace 4 años a instituciones como el Cabildo no ha sido óbice para que nosotros hayamos seguido trabajando en políticas en materia insular, en materias municipales, etcétera. Yo, sin ir más lejos, a pesar de no haber salido como número 2 al Cabildo en 2015, yo a nivel rol organizacional tanto tuve la oportunidad de ser el coordinador de la agrupación sur-sureste, de lo cual además me alegro. Yo además que vivo en el sur-sureste, en este caso en la playa de Arinaga, pues más identificado me siento, ¿no? Y también coordiné el grupo de trabajo a nivel de políticas cabildicias, ¿no? Es decir, nosotros no nos hemos estado quietos por el hecho de no haber salido hace 4 años, muy al contrario, de manera muy silenciosa, muy trabajada como hormiguitas, hemos ido acumulando mucho bagaje en conocimiento de la realidad económica, social, política, cultural incluso de nuestro territorio, y de haberlo ido extrapolando a medidas que en breve saldrán a la luz pública como proyecto político, en este caso al Cabildo de Gran Canaria. Al Cabildo. Bueno, pero estamos hablando con un posible diputado. Ahí está, ya que tú vas al Congreso de los Diputados. Vamos a ver, de Playa de Arinaga, ¿de dónde eres tú? Yo soy, ¿dónde es usted? Perdón. Yo soy, yo me defino como soy del mundo canario. Vamos Hombre, a ver. muy bien. ¿De qué zona? Yo nací en Las Palmas de Gran Canaria. Vale. Nacido en Las Palmas de Gran Canaria. Dale. Pero desde hace 25 años prácticamente me muevo en la zona de Agüimes. Vivo en la zona de Agüimes, en este caso en la playa Arinaga. Mi mujer es de Ingenio. Bueno, es decir, yo con cochineros, lagarteros, legañazos, etcétera, etcétera. Tienes una buena mezcla, ¿no? buena mezcla, sí. Pero ¿y Rocaguairo? Y trabajo en San Bartolomé de Tirajana, ¿no? Bueno. Y trabajo en San Bartolomé de Tirajana. ¿Y Rocaguairo? ¿Y Rocaguairo cómo lo ve? Vamos a ver, Rocaguairo es un partido político, una opción política emblemática en el caso del municipio de Agüimes, ¿no? No vamos a negarle su historial, su bagaje acumulado, etcétera, etcétera. Pero yo creo que incluso en el municipio de Agüimes es hora de que determinadas fuerzas políticas, que no solo sean Rocaguairo, enriquezcan con su presencia, con su participación en la actividad política del municipio, con una mayor presencia, ¿no? Porque al final en la diversidad de la representación política está la riqueza de las contribuciones a tu municipio, en este caso al municipio de Agüimes, ¿no? Porque es verdad que 4 décadas después que siga dominando en mayoría absoluta, que hay que respetarlo, por supuesto, el partido de Rocaguairo, pues bueno, al final también hace que se adormezcan un poco y que piensen que todo es así porque siempre ha sido así. Y hay muchas realidades en infraestructuras, en paseos públicos, en servicios públicos, que incluso en el municipio de Agüimes también merecen ser objeto de análisis y de mejora, ¿no? Entonces, para eso, las otras opciones políticas. Bueno, mandamos también un saludo a la agrupación local del municipio de Agüimes, también ha estado por nuestros estudios y tienen un gran proyecto y quieren presentar un gran proyecto para este municipio, ¿no? Sí, en Agüimes también, a través del compañero Vicente Mena, que actualmente también lo lidera, presentaremos un proyecto muy interesante, ¿no? Y yo creo que la ciudadanía, la sociedad en general, está ávida de que Ciudadanos esté presente en sus territorios y de que ellos el 28 de abril y luego el 26 de mayo puedan optar a coger la papeleta de Ciudadanos y ponerla en la urna, sin duda. David Morales, candidato al Congreso de los Diputados por el grupo político de Ciudadanos, aparte por esta provincia de Las Palmas, o sea, representarías también a las 3 islas. No, perdón, un inciso. Dime. A las 4. Vamos a añadir simbólicamente por primera vez a las 4 con aquello del nuevo estatuto de autonomía,
que ya incluye, reconoce a la isla de La Graciosa. Tienes toda la razón del mundo, porque electoralmente en distribución de escaños solo corresponde a las islas de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, pero yo en las últimas semanas también vengo manifestando mi orgullo de que por primera vez podamos, no solo yo como número 2, Saúl como líder de nuestra candidatura y el resto de compañeros que la conforman, que también podamos de manera simbólica representar a la isla de La Graciosa. Observemos cómo La Graciosa últimamente está muy de moda en una doble vertiente, positivo y negativo, ¿no? En la positiva, en la vertiente turística, ¿no? Porque aquello sigue siendo un paraíso, y por ejemplo a nivel de movimientos turísticos de canarios, ¿verdad? Ansiosos por conocerla y por disfrutar de esa maravillosa isla, nos movemos muchísimo hacia allí. Y en la vertiente negativa, de cómo en su cara norte está siendo receptora, ¿verdad?, de todos estos microplásticos que están empezando a perjudicar a ese maravilloso paisaje, ¿no? Con lo cual, insisto, para nosotros es un orgullo de que por primera vez, de manera simbólica, también La Graciosa, en cierto sentido, esté ahí representado en lo que es la provincia de Las Palmas, ¿no? Si bien tienes toda la razón en que nada tiene que ver Estatuto de Autonomía con las elecciones de los escaños, los 8 escaños por la provincia de Las Palmas. Bueno, como te decía, representarás a esta provincia de Las Palmas. Vamos a ver, ayer hablábamos con otro candidato, en este caso de un partido nacionalista, un candidato también al Congreso de los Diputados, y le preguntábamos que por qué teníamos que votar a un partido nacionalista. Él daba una respuesta. Ahora yo le pregunto a David Morales, Canarión. Hasta en el acento, hasta en la cepa del acento. Canarión. ¿Por qué tenemos que votar a Ciudadanos? ¿Representarás tú a esta provincia? Y yo siempre, a mí me gusta hablar de mis islas, de mi archipiélago, ¿vale? Aunque sea canariona, me gusta hablar de mi archipiélago. ¿Representarás a esta tierra canaria? Mira, de nuevo también agradecerte el que amplíes el foco a lo que es las Islas Canarias, porque efectivamente, ¿no?, más allá de que la distribución de escaños se realice vía 2 provincias, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, al final representamos a Canarias. Y de verdad que para representar a Canarias en Madrid, ya sea en el Congreso de los Diputados o en el Senado, no hace falta llevar el apellido de Canario, Canarias, en la denominación de tu partido político. Para nada, en absoluto. Yo en mi caso además he tenido la inmensa suerte también de haber desarrollado parte de mi vida personal y profesional tanto en la isla de Tenerife como sobre todo en la isla de Fuerteventura, donde he vivido 5 años, ¿no? Y ese tipo de oportunidades vitales te permiten precisamente tener más presente aún a tu tierra, ¿no? En el caso de mis vivencias en Fuerteventura durante 5 años, pues me ha permitido enriquecerme al máximo en el conocimiento de las deficiencias o las insuficiencias que las islas llamadas no capitalinas tienen a día de hoy en materia de sanidad, en materia de educación, en materia de conectividad, etcétera, etcétera, ¿no? Yo, por ejemplo, en materia sanitaria, en lo que puedan ser las islas menores, tanto de la provincia de Las Palmas como de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, siempre hablo de dos ejemplos muy concretos, ¿no? Cuando hay accidentes graves de tráfico o de similar índole, al final el herido tiene que ser trasladado en helicóptero, si tiene la suerte de que el helicóptero puede volar o no está en otro servicio, desde una de estas islas hasta uno de nuestros hospitales principales aquí en Gran Canaria, por ejemplo. Y otro de los ejemplos que siempre pongo muy sobre la mesa y que me duele y me llega al alma es el de los pacientes oncológicos. Pacientes oncológicos de las islas menores, los cuales, tanto ellos como sus propias familias, sufren de odiseas para recibir los tratamientos, los principales tratamientos en las 2 islas capitalinas, ¿no? Oye, ¿de verdad que no tenemos los recursos suficientes y no somos capaces de articular las medidas de gestión, en este caso a nivel sanitario, necesarias para que los desplazamientos sean mínimos? Y eso solo te lo da el haber vivido en esas islas. Sí, el conocimiento. El conocer realidad, porque una cosa es que te lo cuenten, que lo leas en un periódico, que lo escuches en una radio, en una emisora como la de ustedes, y otra cosa es verlo allí de primera mano, ¿no? Igual en materia educativa o en otras cuestiones de conectividad, ¿no? Y de ahí también, por ejemplo, a nivel de conectividad, cómo eso influye en la carestía de las cestas de la compra. También. Ahora es cierto que en Lanzarote y Fuerteventura, por ejemplo, marcas de supermercado conocidas a nivel nacional se han ido implantando en los 2 o 3 últimos años, pero hasta hace poco, cuando yo vivía allí,
Solo había un supermercado y te tenías que atener a lo que había allí, ¿no? Bueno, entonces, yo he llegado a conocer gente que venía hasta a comprar a Gran Canaria, a hacer las compras, que eso es triste, ¿no? Entonces, es triste porque al fin y al cabo, si llegamos todos, pues oye, que tengan las mismas condiciones absolutas todas las islas. Es cierto. Entonces, volviendo a la pregunta de inicio, ¿por qué Ciudadanos? Porque Ciudadanos es una opción sociopolítica coherente, sensata, de políticas útiles, de políticas pragmáticas, que no va a mirar el carnet de procedencia. Para representar a Canarias, insisto, no hace falta llevar el apellido canario en la denominación de tu partido político, porque ya te digo yo que no hay nadie más canario que yo en esta tierra, y que nosotros somos canarios, somos de cuna canaria, conocemos nuestras realidades, y de lo que se trata es de vertebrar la realidad socioeconómica de Canarias en el resto del Estado español, ¿no? Y no generar otros conflictos territoriales como puedan estar sucediendo ahora mismo en el noreste de la península, ¿no? Ahí está. Y no vamos a nombrar Cataluña, por favor. No, yo no lo he nombrado. Yo no lo he nombrado, ¿no? Esa es otra pregunta también para ti, David. No se está nombrando mucho Cataluña, no se están olvidando últimamente los distintos, sobre todo los líderes, ¿vale? Porque ahora digamos que vamos a comenzar a oír a los distintos que vayan en las listas, ¿no? Pero no se está hablando mucho precisamente única y exclusivamente de Cataluña. Bueno, no hay más problemas, o sea, la sociedad no tenemos otros problemas que queremos que ustedes precisamente intenten solucionen. Sí, sin duda, ¿no? Pero es normal que se hable de Cataluña. Hubo un golpe de Estado. Uh-huh. Determinado clase dirigente política de Cataluña ha pretendido desmembrar este país. Y evidentemente, cuando además lo hace en la cuna de Ciudadanos, ciudadanos que a día de hoy sigue siendo objeto de ataques en sus sedes, o en las personas, o a familias de compañeros que forman parte de Ciudadanos allí, eso para nosotros es impensable. Aquí a nadie se le ocurre que alguien va a venir esta noche a las puertas de esta emisora y a ser pintada simplemente por el tipo de información que aporten a la sociedad. Es un disparate, ¿no? Uh-huh. Y es normal que además se hable a día de hoy porque están en curso el juicio del proceso, ¿no? Sí. Pero bueno, yo, si me lo permites, voy a obviar un poco el foco de Cataluña, y lo que sí nos preocupa ahora mismo es el ninguneo que desde el actual gobierno de Pedro Sánchez se está haciendo respecto a Canarias, ¿no? Con todas estas medidas o no aportación de recursos económicos que nos corresponden por derecho, más aún después de la aprobación del último Estatuto de Autonomía, del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, el cual incluso ya en el cual se desvincula el REF, el régimen económico y fiscal, de lo que es la financiación autonómica, y estamos viendo cómo por una guerra fratricida entre dos marcas políticas, que es el PSOE del señor Pedro Sánchez y de Coalición Canaria, se nos está castigando a todos los canarios en general. Ante esa realidad, Ciudadanos desde luego que no lo va a permitir, y los que somos representantes de Ciudadanos de Canarias, si tenemos la oportunidad de contar con el voto de nuestra gente y representarlos allí, desde luego que lo que no haremos será el torpedear el que a Canarias lleguen los recursos que, insisto, le corresponde. Lo estamos viendo. Y no solo lo estamos viendo con el freno a las transferencias de los dineros que le corresponden a Canarias para sanidad, para educación, para ayuda a la dependencia, para el agua de riego, que los agricultores de Canarias han frenado transitoriamente la tractorada que tenían prevista para este día 5, porque en el viernes pasado, el último viernes social del actual gobierno del señor Sánchez, han decidido aprobar los 8 millones, que es peccata minuta, dentro de un presupuesto estatal es peccata minuta, aprobarlo. Ahora habrá que ver que los transfieran, ¿no? Pero te insisto que no es solo el freno a todas estas cantidades económicas que están poniendo en duda que si le corresponde o no a Canarias, sino son incluso las actitudes que están teniendo, ¿eh? Yo recuerdo cuando se fue a aprobar el 75% del descuento para residentes, para los viajes entre islas y con la península, como el señor Ábalos, con cierta altanería, ponía en duda que eso realmente nos correspondiera a los canarios, y que ya se verá si lo aprobamos dentro de 8 meses, gracias a la presión social desde aquí, y por lo cual también agradezco a todos los medios de comunicación, con independencia de su línea editorial, el que también se manifestaran con firmeza, como en cuestión de una semana acabó aprobándolo, ¿no? O como el señor Pedro Sánchez en el Senado a una representante, y lo tengo que decir porque son compañeros políticos, con independencia de que se pertenezcan a otras marcas, exacto. Como a la senadora de Nueva Canarias le llegó a decir, ¿te parece poco lo que estamos dando?
Eso no lo podemos consentir los canarios. Y desde luego que Ciudadanos, tanto a nivel nacional, estatal, que tiene muy presente nuestra realidad, nuestra singularidad económica y social y fiscal, etcétera, etcétera, como nosotros, representantes de Ciudadanos Canarios en Madrid, articularemos todas las medidas y todas las gestiones conducentes a que no se produzca ningún tipo de ataque económico y social a nuestras islas. ¿Cuáles son esas propuestas para este archipiélago? O bueno, ya a nivel nacional, porque ya hemos oído también al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y hemos hablado aquí en esta casa de diferentes propuestas. Bueno, y de hecho te voy a hablar de la última, porque esta semana con un compañero tuve yo un pequeño rifirrafe con él respecto a las parejas de hecho. Muy innovadora, ¿no? En un momento dado llegar a darle a las parejas de hecho precisamente pues lo mismo que un matrimonio, o sea, las mismas oportunidades que un matrimonio, o las mismas reglas que un matrimonio. A ver, dime. En primer lugar, situémonos. Sí. Evidentemente yo hablo en clave medidas que Ciudadanos configura a nivel nacional y de las cuales luego se proyectan las distintas regiones, ¿no? Ya mis compañeros, Vidina Espina, candidato al gobierno de Canarias, o Ruimán Santana, al Cabildo Insular, te podrán transmitir en clave territorial. Pero, por ejemplo, medidas familiares, ¿no? Es una de las que más se ha comentado en los últimos días. El equiparar a las parejas de hecho con matrimonios que actualmente tienen un estatus bien de matrimonio por la Iglesia, matrimonio civil. Pero es que parejas de hecho es una realidad en nuestra sociedad desde hace años. Yo tengo compañeros que son parejas de hecho, tienen una pareja de hecho, son padres de familia y que desarrollan una vida como cualquier tipo de matrimonio. Al final, lo de matrimonio empieza a ser un concepto que, bueno, está ahí, pero no va más allá del concepto. La realidad social de nuestro país es otra a día de hoy, ¿no? Con lo cual, el que se vaya equiparando también tiene la finalidad no solo de protegerles en esos derechos que en cualquier momento le pueden sobrevenir, sino también, y lo ligo a una de las medidas que también se está hablando, es el de la transformación del concepto de familia numerosa, ¿no? Al final, el país tiene un problema a corto plazo, que es el de las pensiones, ¿no? Sí. Oye, ¿quién va a mantener las pensiones? Si la natalidad está descendiendo, entre otras cosas, por la crisis económica, parejas que han decidido no tener o retrasar el momento en que puedan ser padres por las circunstancias económicas sin una garantía de poder acceder al mercado laboral, a una vivienda, etcétera, etcétera. Pues lo que tratamos ahora desde Ciudadanos es fomentar el que, por un lado, la natalidad se incrementa. Hemos oído la propuesta reciente de Ciudadanos es que ahora las familias monoparentales o las familias con 2 hijos pasen a ser consideradas familias numerosas y las que venían siendo familias numerosas pasen a ser familias numerosas de categoría especial. Todo ello con el objetivo, insisto, de contribuir a que los índices de natalidad de nuestro país se incrementen, porque la pirámide poblacional de España ya está a la inversa. Ya comienza a ser un problema en España, ¿no? El envejecimiento. Y no es solo el hecho de que crezca la población vía la natalidad para el mantenimiento de las pensiones, sino también ¿quién nos va a cuidar cuando seamos mayores? Si todos somos viejitos, ¿quién nos va a cuidar? De nuevo lo vuelvo a enlazar con el capítulo o la medida tendente a equiparar a parejas de hecho con matrimonios, ¿no? ¿Por qué no? Si hoy en día la modernidad, la globalización nos está llevando a eso. Los países más modernos, del norte de Europa, Estados Unidos, etcétera, ya trabajan en esa clave. Y desde luego que lo que quiere Ciudadanos es liderar la España del futuro. La España del futuro, cuyas bases hay que asentarlas ahora, ya en 2019, para que en lo que se estima la década 2020-2030, la España del 2030, sea una España realmente moderna, de futuro, y que incluso lidere Europa, porque todo está entrelazado. Vamos a ver, sabemos que en la Unión Europea tenemos el conflicto que tenemos con los británicos. Al final, los conflictos territoriales no solo se circunscriben a la región noroeste, a la autonomía noroeste de España, a Cataluña, a esa parte de Cataluña, sino vemos como incluso en la Unión Europea tenemos otro conflicto socioterritorial y económico, que es la posible salida del Reino Unido. España debiera liderar a la Unión Europea. Francia y Alemania están a verlas venir. En Alemania está empezando a ralentizarse la economía, aunque ojalá nosotros en España tuviéramos el índice del desempleo que tiene Alemania, que es de un 4%. Pero así todo, ellos empiezan a quejarse y a estar un poco temerosos, ¿no?
¿Por qué no puede España liderar a la Unión Europea? En todas las claves económicas, sociales, fiscales, culturales, etc., etc., etc. Pues bueno, en este caso se tratan de medidas sociales que lo que quieren es situarnos a España como la España del futuro. La España del futuro que llega ya a través de Ciudadanos. Acabas de comentar las pensiones. ¿Qué medidas en pensiones? Recordemos que, bueno, recientemente el Pacto de Toledo, pues después de 2 años y medio creo que llevaban en negociaciones, pues al final se levantaron y no hubo un acuerdo. Es una papita muy caliente la que le va a corresponder a ustedes en el Congreso de los Diputados. Las pensiones es un problema bastante grande que tenemos ahora mismo también en España y demandado. Los pensionistas siguen saliendo a la calle. Todas las semanas prácticamente están... Y lo merecen. ¿Cuántos abuelos y abuelas han mantenido en estos años de duras crisis a sus familias? A hijos y a nietos que incluso tenían que volver a los hogares de sus padres porque no había trabajo, no había posibilidad de acceder a una vivienda, ya fuera mediante la compra, mediante el alquiler. ¿Cuántos? Monumentos a nuestros padres y a nuestros abuelos, sin duda, ¿no? El sostenimiento de las pensiones, por donde no debería llegar, es por el incremento impositivo, ¿no?, de las cargas fiscales a la familia. Por donde debe llegar es por la reactivación de la actividad económica, que se cree el ecosistema, el entorno cuasi perfecto que ayude a generar más actividad económica. A través de esa actividad económica se genera más empleo, más puestos de trabajo, y a través de las correspondientes cotizaciones se empieza de nuevo a retroalimentar el mantenimiento de las pensiones. No hay otra. Hoy mismo nuestro presidente Albert Rivera en Madrid ha presentado una de las nuevas medidas, en este caso en clave económica, ¿no?, que es lo de que tendamos a papel cero. Me explico. A ver. El hecho de que en España, en un periodo de no más de 24 horas, cualquier persona pueda crear digitalmente su empresa. España es la 10ª economía del mundo. Sin embargo, a nivel de oportunidades para la creación de empresas, está en el ranking, está en el puesto número 85, casi a la mitad de lo que es el planeta. De lo que se trata es de que, insisto, a través de los medios digitales de los que disponemos, las conexiones entre administraciones, etcétera, etcétera, cualquiera de nosotros, sobre todo, no olvidemos que España es un país de pymes, de pequeñas y medianas empresas, no de grandes conglomerados empresariales. Pues que todas estas personas emprendedoras, la emprendeduría, a través de un rápido proceso de digitalización, en un simple clic, entre comillas, tenga activada su empresa en 24 horas. ¿Cuánto no contribuiría eso a reactivar la economía y a ir generando progresivamente más puestos de trabajo y a ir diversificando la economía? Porque luego podríamos hablar en clave nacional o en clave regional. Oye, ¿y cómo? Porque aquí en Canarias siempre hablamos dependemos del turismo, vamos a diversificar la economía, pero al final no llega ninguna medida que facilite el que efectivamente no todo se concentre en la actividad turística o en el sector servicio, sino que empiece a hablarse de inversión en I+D, en tecnología, en industria, en agricultura, fundamental, en agricultura, otra de las medidas que se está promoviendo desde Ciudadanos, el retorno al medio rural. No puede ser que España tenga la Siberia del sur de Europa en toda esa extensión entre Aragón, Castilla-La Mancha, Navarra. El otro día leía un informe del País semanal, también hay que reconocerle a cada medio el trabajo de investigación que va haciendo, cómo cada hora desaparecían de España en torno a 3 pueblos y 10 españoles abandonaban los pueblos, ¿no? Y cómo iba quedando abandonada toda esa España vaciada, ¿no? Toda esa España, y por 2 cuestiones fundamentales, simplemente. Así lo manifestaban la gente del medio rural, por la falta de conectividad vía infraestructura y, sobre todo, más curiosamente, por la falta de conectividad a Internet. También. A Internet, de hecho, tecnologías. De hecho, incluso ellos lo priorizaban. Es más importante la conectividad a través de las redes, vía Internet, porque nos permite vender nuestros productos queseros, agrícolas, en cualquier lugar del mundo, disponiendo de una simple conectividad que para los que vivimos en núcleos urbanos como nosotros, parece que ya como el agua del chorro. Sin embargo, para esos miles de españoles que aún residen en las áreas rurales, no tienen acceso a Internet, ¿sabes? Y ellos, teniendo acceso a Internet,
se quedaba en el municipio, ¿no? En el pueblo de donde residían. Y todo eso, evidentemente, favorecido pues por reducciones en las tarifas planas para los autónomos, que en el caso de los pueblos rurales pasaría de 60 a 30 euros, etc., etc. Es decir, son medidas pragmáticas, medidas inteligentes, medidas sensatas, medidas conducentes a solucionar los problemas de nuestro país, de nuestra ciudadanía. Sí, no entramos en guerra, discurso, yo dije, tú dijiste, no, la gente ya está harta. Sanidad. Porque a mí de verdad me interesan mucho las propuestas a nivel nacional, igual que vuelvo y repito que los oyentes estén muy atentos, ¿vale? Porque a través de ese Congreso de los Diputados gobernarán para toda España, para toda España. Sanidad, usted sabe que, pues desgraciadamente Canarias no solo está a la cola en sanidad, no solo, porque hay muchísimas más cosas. ¿Qué propuestas llevan en sanidad? Son muchas las reclamaciones, sobre todo a nivel peninsular, a nivel también territorial de Canarias. Sobre todo se demanda personal. ¿Qué pasará? ¿Tendremos más personal? ¿Llegarán esos centros de salud mejores condiciones? El acceso también a las pruebas. Antes hablaba de los pacientes oncológicos. Desgraciadamente, poca inversión, sobre todo veo yo, en investigación, que es muy necesaria seguir investigando este tipo de enfermedades. Y además, hombre, claro está, poner los recursos necesarios para las pruebas, porque son muchos los colectivos que han pasado también por esta emisora. Dice, oye, Neri, no solo ya tener el acceso al médico o el médico, sino también las pruebas que son tan necesarias para poder detectar a tiempo pues esa desgraciada enfermedad. Dígame. Sanidad. Dos claves o dos análisis. Primero, clave estatal, ¿vale? La medida estrella que promovemos desde Ciudadanos a nivel nacional es el contar con una tarjeta sanitaria única para todo el Estado español. Porque actualmente cada uno de nosotros, en función de la comunidad autónoma en la que vivamos, tenemos la tarjeta, en nuestro caso, del Servicio Canario de Salud. Vale. Por lo general es cierto que si tú te encuentras en la península, en la Comunidad Valenciana, y tienes cualquier tipo de percance y tienes que acudir a un ambulatorio, por lo general te van a atender, pero en lo básico. Incluso hay comunidades en las que no te atienden y ya tendrías que ir a una clínica privada, digamos, ¿no? Entonces, desde Ciudadanos lo primero que se ha propuesto como medida estrella es la tarjeta sanitaria única. Un ejemplo, nuestros mayores, cuando viajan en el Imserso a distintas regiones de España, tienen que llevar no solo su tarjeta sanitaria, sino el determinado documento que si les pasa algo, pues que de verdad que les atiendan con independencia de que luego entre administraciones autonómicas, y esa es la segunda clave que quería añadir, porque la sanidad es una competencia autonómica, las transferencias están delegadas a las comunidades autónomas, pues llevarse la documentación correspondiente para que de verdad les atienda y luego entre comunidades se procede a la facturación de los servicios, ¿no? Entonces, la medida estrella a nivel nacional está clara y a nivel regional lo que hay que hacer, evidentemente, es gestionar los importantes... Primero, pelear porque el gobierno central, en este caso de Pedro Sánchez, nos mande los recursos económicos que nos corresponden. Y segundo, desde aquí, en Canarias, exigir al actual gobierno de Coalición Canaria, que en breve seguro que será de Ciudadanos, que ya veremos, que será de Ciudadanos, exigir que esos recursos se utilicen de manera eficiente, como haríamos cualquiera de nuestras empresas, sean mayor, pequeña, ¿no? Y poniendo el foco en las prioridades sanitarias, ¿no? Mira, yo el otro día leía una noticia que a mí me puso los pelos de punta desde el punto de vista emocional. Yo no sé si tuvieron la oportunidad de leer el caso de la chica de Agaete, de diciembre de 2017. Yo me ponía una chica de Agaete, para quien nos esté escuchando y no sepa, mi recuerdo a su familia, sin duda, a la cual ella le pide a su padre, le detecta una enfermedad cancerígena no habitual. El Servicio Canario de Salud tarda más de mes y medio en realizarle las pruebas y cuando ya se las hacen ya es tarde, ¿no? Y cuando esa chica le pide a su padre que la grabe con el móvil porque quiere dejar un mensaje a los responsables del Servicio Canario de Salud con el objetivo de que por favor no se tarde tanto en la realización de pruebas urgentes, ¿verdad? Eso te pone los pelos de punta, hasta el punto de que el propio consejero, el señor Baltar, pidió disculpas públicas
por lo acontecido. Y a lo mejor el señor Baltar no era el responsable en concreto de esa situación, ¿no? Pero eso, una sociedad moderna como la nuestra, no se lo puede permitir. Igual que no podemos permitirnos, no yendo a enfermedades tan graves, el hecho de que tú tengas que pedir un traumatólogo y te tarden 18 meses en dar cita, como están pensando. Y nosotros somos jóvenes. Sí. Y tenemos suerte. Y tenemos salud, que usted hablaba al principio. Y tenemos salud. Exacto. Pero ¿y los mayores? ¿Y los dependientes? ¿De verdad son merecedores, es merecedora nuestra gente de pasar por esa letanía temporal y burocrática, porque no es solo temporal, de trámites y trámites hasta que le puedan hacer una prueba? No tiene sentido, no tiene sentido. Educación. ¿Habrá un gran pacto por la educación, o cada vez que tenemos un gobierno nuevo central en España, que también es una competencia también de muchas comunidades, de las comunidades, pero cada vez que entra un gobierno nuevo cambia la ley de educación? Sí, aquí en materia educativa también dos planos, ¿no? El plano nacional, es verdad que el Pacto por la Educación es a nivel nacional, las líneas maestras, líneas generales, y luego las comunidades autónomas gestionan los recursos en materia educativa. A nivel nacional tiene que haber un gran pacto, pero firme y que dure en el tiempo, no que efectivamente cada vez que cambie el político de turno lo cambie en función de sus intereses o de sus ideologías. Evidentemente tiene que haber una ley educativa homogénea para todo el territorio español, en la que el idioma español sea la lengua vehicular. Basta ya de que en determinadas regiones se adoctrine por ejemplo, en lengua catalana, en el caso de Cataluña, pero que también se está extendiendo un poco a Baleares e incluso a la Comunidad Valenciana, ¿no? Se adoctrine y se deje de lado a los estudiantes que no dominen esa lengua, que luego también se está extrapolando a los procesos públicos de contratación, a las ofertas de empleo. Es decir, solo por el hecho de tener el idioma catalán o el balear, etcétera, tienen más derecho a acceder a un puesto de trabajo o no. Eso no podría ser, ¿no? Entonces, un plan único, educativo, homogéneo, que por supuesto luego puede respetar las realidades históricas de cada comunidad, ¿no? Es decir, que el alumnado de Canarias conozca algo de la época de la conquista canaria en la asignatura de historia no es malo, es positivo, pero nunca... Pasó en la historia, ¿no? Pasó en la historia, pero nunca sin perder de vista que formamos parte de un país, de una nación que se llama España y que es de las más históricas del planeta. Anda que si no es histórica, ¿no? Y luego, a nivel de comunidad autónoma, lo que no puede ser es que en Canarias haya niños recibiendo clases en barracones, a pesar de tener recursos económicos, si es que el gobierno de Pedro Sánchez los manda al gobierno de Canarias. Lo que no puede ser es que todos los veranos sucede lo mismo, lo vemos. Está a punto de comenzar las clases, a 4 o 5 semanas vista de comenzar las clases, y todavía están corre deprisa a ver si logramos reparar las averías que el colegio presentaba a nivel de falta de calefacción en zonas frías, que no suele haberlas, pero en los municipios cumbreros de nuestras islas sí que sufren, o de climatización, o de patios donde los niños hacen sus actividades de recreo, etcétera, o deportivas en mal estado, con riesgos de derrumbe. En Las Palmas de Gran Canaria, yo sé de un colegio que está cerrado a cal y canto simplemente por riesgo de derrumbe. Realmente no había manera, no había medios para que las infraestructuras educativas presenten el mejor de los estados. Claro, luego nos quejamos también de si estamos en el vagón de cola a nivel educativo. Todo contribuye a ello. Tanto los planes educativos, las materias que se dan, etcétera, como el estado de las infraestructuras o las facilidades de acceso, ¿verdad?, a las cuestiones educativas. Y permíteme que también haga un inciso, porque es que hay casos flagrantes, que es para denunciarlos, ¿no? Los alumnos con discapacidades. También. No los olvidemos, ¿no? Leía el caso de una familia en Puerto del Rosario, de ahí la versión transversal que tenemos de las islas, ¿verdad?, de la provincia o de todo el archipiélago, cuyos padres, con una niña de 21 años, una niña porque tiene una discapacidad psíquica, ¿verdad?, intelectual, como por el hecho de cumplir 21 años ya no podía seguir en el centro educativo especial y adaptado en el que había estado hasta ese momento. Y esos padres han tenido incluso que dejar su puesto de trabajo porque ahora no tienen con quién dejar a su hija. Claro.
Y no es solo el hecho de cuidar de ella, sino ley de que... dependencia, ¿no? Exacto, sino que la niña era feliz y se desarrollaba en ese centro educativo especial. Y solo por el hecho de alcanzar los 21 años de edad, tiene que ser, entre comillas, expulsada del mismo. Eso no lo podemos permitir. Ahí también entra en juego la educación. Cierto es que el último pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado la Ley de Servicios Sociales, ¿verdad? Sí. Ahora falta que aprueben el catálogo de servicios sociales, porque una cosa es aprobar la ley, el marco general, pero cuando tú escuchas que que han estimado un periodo de 5 años para aprobar el catálogo completo y de 10 años para que pasemos de unos 300 millones anuales de euros destinados a los servicios sociales a 1.000 millones, ¿de verdad hay que esperar una década? Don David Morales, son muchas cosas las que ya se nos queda en el tintero, pero no tenemos más tiempo, porque después me van a decir, oye, que mucho tiempo. No tenemos más tiempo, pero me gustaría y me encantaría que siguiera hablándonos de todas esas propuestas. Seguro que lo volvemos a tener por estos estudios más adelante, ya hablaremos, y conocer más, no solo a don David Morales, número 2 al Congreso de los Diputados, sino conocer más también esas propuestas que llevan Ciudadanos. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias de nuevo por la invitación que nos han cursado. Un placer y a su disposición en todo momento. Pues muchísimas gracias de verdad por haber acudido a nuestros estudios. Nosotros continuamos en